Pues muy buenos días desde Los Ángeles. Este día tenía que llegar y es el último día del viaje. En este día pues salimos de Los Ángeles, ahora ya hemos desayunado aquí, hemos recogido todo. Aquí tengo ya la maleta lista, la mochila, hemos viajado esto, cada uno con maleta de estas y mochila. Nos vamos al aeropuerto de Los Ángeles, LAX, entregamos el coche no vea. Se merece el indulto ese Toyota, Viajaremos igual que vinimos hasta Copenhague y de Copenhague a Málaga. Vamos a estar pues un día viajando y al igual que viniendo, pues como con el cambio horario se hizo menos tiempo, ahora es más, llegamos allí, ahora es un desastre, bueno, eso. Que todo lo bueno tiene un final y volvemos a Málaga, volvemos a la vida de verdad. Cogemos las cositas, bajamos a pedir el coche que lo tenemos por ahí aparcado. Aquí con el tráfico de una minúscula parte de Los Ángeles. Y ya está. Empezamos con el vídeo. A lo que llevan ahí en ese remolque. Hoy es 21 de septiembre de 2024. Son las 9 menos cuarto aquí en Estados Unidos, 9 menos cuarto de la mañana. Y en España son las 6 menos cuarto de la tarde. Siempre me gusta aclarar eso. En el reloj este de mano siempre llevo la hora de España. Entrará en un nuevo día, obviamente, bastante hora antes que nosotros. Y ya está. Vamos por el coche. Gastaremos el poquito efectivo que nos queda. Hay que llenarle el tanque antes de entregarlo, porque si no te ponen como una penalización. Ya está. Aquí en California la gasolina está bastante más cara. Lo he dicho en todos los vídeos. Bastante más cara que de donde venimos, desde la zona de Chicago, que Illinois, Missouri y tal, que la hemos llegado a ver a 2,65 dólares el galón, y aquí por California está a 5 dólares el galón aproximadamente, que aún así, haciendo cálculos, suele de euro a dólar y de galones a litro, está más o menos a unos 18 euros el litro. Sigue estando barata comparada con España, pero la gente de California se queja que la gasolina está muy cara, claro, comparándola con las zonas de donde nosotros venimos. Así que ya está, quedamos para el coche y vamos a gastar el pequeño efectivo que tengamos por ahí y para el aeropuerto. Triste, pero tenía que llegar este día. Te baja el coche que está por ahí abajo en algún sitio o por la parte izquierda del aparcamiento, ya nos lo traerán. Eso, grabo con el móvil que veáis mejor. Parte minúscula del tráfico de Los Ángeles. Aquí, allí me he fijado y aquella salida se llama Moraga. En la zona donde yo vivo, Málaga, pues es como hacer como una cena en la playa, una pequeña fiesta en la playa, ¿no? Bueno, pues eso, aquí los pedazos de camiones de los que nos despedimos, muchos coches muy curiosos que se ven circulando y bueno, pues muchas pick-up, como estáis viendo esa por ejemplo, esas dos por ejemplo. Muchísimas pick-up hay aquí en Estados Unidos, obviamente con motores V8 tremendos, con llantas tremendas, levantada de suspensión, con luces adicionales, en fin, por ejemplo, fijaos esas que viene por ahí. Una pasada, o aquella que va por allí. En fin, pues ya está. Vamos a bajar, pedimos el coche que nos lo traigan y nos vamos para el aeropuerto. Pues venimos desde ahí, muy cerca del hotel. Hemos echado gasolina para alargar billetes ya, a terminar ya con todos los billetes que nos quedaban. 30 dólares, 6,12 galones. Aquí está 4,89 dólares el galón de la 87, que es la que nosotros usamos, que es la más barata. Esto es una Chevron y allí enfrente hay una 76 que está a 5,0 no sé qué, por lo que hay unos cuantos céntimos de diferencia. Anoche en aquella 76 compramos la cena, no como suena el V8 que va por allí. Así que bueno, luego el coche tenemos que entregarlo con el depósito lleno, porque si no, como he dicho, he debido decir, hay como una penalización de 52 dólares, así que compensa más llenarle el depósito, creo, aunque los precios en California ya he dicho. Bueno, pues esto es una Chevron y allí una 76, aquella 76 está más carita, por eso hemos parado aquí. 4,89 dólares el galón, ahí está. Y ya lo comento también, que lo he dicho en otros vídeos, en esta no, pero en alguna gasolinera te especifica en cash o en crédito, o sea que es más barato. Hay bastante, por lo menos 10 o 20 céntimos más barato si pagas en cash a si pagas con tarjeta de crédito, tened eso en cuenta. Pero eso sobre todo han sido gasolineras llegando a California. Antes no lo habíamos visto. Esta da igual si pagas con tarjeta de crédito o en cash. Así que ya está.
vamos dirección al aeropuerto, no sé si pararemos en algún sitio, y también quiero hacer otro vídeo sobre el coche, qué tal se ha portado, por qué un coche de estos básicos para hacer la ruta 66 en vez de un V8 deportivo, y por qué yo personalmente prefiero hacer la ruta 66 en coche antes que en moto, y mira que me gustan las motos. Así que vámonos. Antes de entregar el coche, estamos aquí en una gasolinera, hemos venido la más cercana al aeropuerto, y para llenarle el tanque, no sé si lo he dicho, la penalización esa de 50 y pico dólares, y llenarle el tanque nos cuesta aproximadamente 30. Entonces, una cosa negativa de este coche es que para mi gusto tiene el tanque de gasolina muy pequeño, sobre todo para viajes como el que estamos haciendo. Creo que le entran 40 o 43 litros como mucho. Yo acostumbro a mi coche que le entran, yo que sé, 50 o 60 litros, pues para mi gusto tiene el tanque chico. Pero vaya, no hay problema en Estados Unidos con la gasolina porque prácticamente hay gasolinera en cada esquina. Prácticamente te sales de una autovía y tienes 2 gasolineras o 4, y por la ciudad hay un montón. Así que aún así tiene el tanque chico. Y ahora vamos a entregarlo. Ya le terminamos de llenar el tanque y vamos a entregarlo. Bueno, pues allí va ese clásico. Hemos echado 10 dólares más, 2 galones y pico, y vamos a echar un pelín más para terminar de llenarlo. Bueno, ahora mismo no se ve, pero para terminar de llenarlo. Ya está, 5 dólares más, 1 galón y pico, 1,001. Ya está, ahora cerraré. Ya ves cómo se ha quedado esto. Por eso ponemos contacto, que tengo la llave aquí, a la auto in situ. Quitar in situ. Esto está full, vaya. Ready to ride, mantenimiento requerido. Hace un par de días o 3 o 4, no recuerdo, saltaba el testigo de que próximamente le tocaba mantenimiento, y ya bueno, pues habremos pasado por kilometraje. Ahora mismo tiene 26.410 millas, y ya pues recomiendo hacer mantenimiento, que ya se lo haga esta gente. Obviamente no voy a poner yo a cambiar aceite aquí ni nada. Bueno, ya le hemos llenado el tanque, ahí está, y aquí no ready to drive, porque no sé qué, bueno, da igual. Y mantenimiento requerido, ¿lo veis? Hace unos pocos días, no sé si 4 días, cosas así, salía el aviso de que le tocaba mantenimiento, y ahora pues hace ya también un par de días o cosas así, pues le toca lo de que le hace falta mantenimiento, a lo mejor cambiar aceite o lo que sea que le toca a este coche. No voy a ser yo el que se lo haga, obviamente. 26.410 millas, no sé si lo recogimos con 22.000 y pico. Nos vamos ya así a Avis a despedirnos del Toyota Corolla. Pues llegó el momento, vamos a revisar el coche, que no nos olvidemos nada, y la guantera nada de nada, obviamente. Lo dejamos con 26.411 millas, ahí se queda. Bueno, pues aquí estamos en Avis para despedirnos ya del Corolla. Se ha portado como un campeón, Yo lo recomiendo, este tipo de coches básicos para la Ruta 66. No hace falta más, y mucho menos un deportivo. No sé ni qué rueda de repuesto llevamos, vale, vaya. Aquí la herramienta. Y es tamaño, sí, de esas de galletas. Ahí. Ya está. Nos despedimos de él. Matrícula del norte de Carolina, North Carolina. Que nos ha dicho alguna gente si venimos de allí, pero no, venimos desde bastante más lejos. Joder, me da esta pena, la verdad. Y la cámara para cuando da marcha atrás. Ahí está. El único fallo que le veo a este coche, digo, es el tamaño del depósito de combustible. Pero vaya, que no hay problema en Estados Unidos, no te va a quedar tirado ni de coña, vaya. Adiós Toyota Corolla, te has portado como un campeón, tío. Pues ya está, la maleta. Tenemos el autobús para nosotros solos, al menos de momento. Terminal, ¿qué terminal? 3. Terminal 3. Esto es una ciudad, el aeropuerto de Los Ángeles. ¡Adiós! Se lo llevan. Oh. Algo que no me ha gustado de Estados Unidos es que sales de un sitio, puede hacer calor o fresco, pero entras a un sitio, independientemente del tiempo que va afuera, está el aire acondicionado a tope. En los casinos de Las Vegas, frío, pero frío. Y en la gasolinera, en el supermercado, el aire acondicionado a full, vaya. Es demasiado, así estoy con los pocos desde que llegamos, vaya. Abierto la facturación. La puerta 131 ya está puesta. Vamos.
Your boarding pass ready. Tenga por favor sus propios artículos y su pasaporte listo para ser verificado. Please have your passport. Listo, ya hemos hecho todo. Son las 1:30 aquí, las 10:30 en España. Y a esperar. A esperar. Bueno, 4:15 de la tarde. En España la 1, bueno, 4:15 van a dar. En España la 1:10 pasada de la mañana. Despegamos en un ratito. A ver a qué hora llegamos a Málaga. Es la marinera lo que espera. Bueno, pues en hora española, 1:30 pasada, día 22. Ya nos estamos moviendo. Así que a ver qué hora llegamos a Málaga. Cambia el disco. Bueno, disco en seco como la BMW. La imagen un poco atrasada con respecto a la realidad. Bueno, pues ya nos ponen la cena. Ya es de noche. Vamos a poner. Vamos a ver. Para retrasar la imagen con respecto a lo que está pasando. Bueno, pues después de aproximadamente 9 horas de vuelo, o poquito más, poquito menos, estamos de nuevo en la vieja Europa, el estado del bienestar europeo, los coches más pequeños, las motorizaciones downsizing y bueno, otro rollo, ¿no?
Curiosamente, ahora he estado viendo, antes de grabar esto, la carrera que ha habido, digo anoche, pero porque es de noche, pero más o menos ha sido hace un ratito, en Las Vegas, de Supercross. Y me ha hecho gracia porque, claro, he visto correr las Kawasaki Pro Circuit que ayer visitamos, mi pareja y yo, allí en Corona, California. Entonces 26 euros que me gasté, 26 dólares que me gasté, casi 26 y pico dólares que me gasté en una camiseta, pues la han usado ese dinero para competir allí. Así que me hace gracia pensar eso, ¿no? Así que bueno, ahora tenemos unas 3 horas aproximadamente hasta que salga el vuelo para Málaga. Hoy es un día, un coñazo, igual que fue la ida, pero hoy peor porque ya ha pasado todo lo bueno, ¿no? Así que ya está, estamos en Copenhague, el aeropuerto este, que creo que no grabé en la ida, un aeropuerto muy bonito y muy silencioso, la verdad. Hay aquí como un pequeño centro comercial también, pero un aeropuerto muy silencioso. Así que ya se me graba medio Land Rover que hay allí. Fijaos, hay un kitchen. Está gracioso, ¿eh? Es un Land Rover serie. Qué bonito, bueno, aquí le falta el cristal, ¿lo veis? No es un Santana fabricado en Linares, pero bueno, está gracioso, fijar la rótula de dirección, las ballestas, ¿no? Está guay. Bueno, pues lo siguiente lo grabo en el siguiente avión que tenemos que coger, Copenhague-Málaga. Ya serán unas 2 horitas de vuelo, cosas así, o 3, cosas así. Bueno, pues aquí estamos ya en la B6 y a ver cuándo podemos embarcar. Ganitas ya de bajar para Málaga. Bueno, pues allá vamos. Último avión del viaje. Hola. 3:30 pasada. Toda la gente esperando a montar. Copenhague. 4 de la tarde pasadas, 4:05. Vamos a esperar del último vuelo que cogemos en este viaje. A ver, ¿a qué hora llegamos a España? Llevamos casi 24 horas despiertos. Venga, ya despega, que nos vamos para Málaga, las ganas de llegar. ¿Cuánto tenemos ya? Ahora está. Lo siguiente lo grabo ya a la hora que esté motorizando Málaga la Villa. Bueno, pues 7:30 de la tarde. Vamos a tocar tierra ya mismito. Ya mismito. Vaya viajecito, vaya día de aviones. Málaga, aquí estamos de nuevo. Vamos ya, ahí estamos, ya tierra, y otro bote, y Fernando a tope. Eso, 7:30 de la tarde, 22 de septiembre de 2024. Tengo unos mocos que no vean. Joder. Pues día 15-16 realmente, Los Ángeles, Copenhague, Málaga, 21-22 de septiembre del 2024. Las millas que tenía el coche, bueno, iniciales del coche y las finales, y hemos hecho 18 millas hoy, ¿no? Hasta dejarlo ahí en Avis, 29 kilómetros. Y en cuanto a gastos para llenar tanque y tal, pues 30 más 10 más 5, ¿no? Bueno, pues sus galones respectivos, ¿no? La tasa que ponían si dejaba el tanque vacío era de $52 aproximadamente. Bueno, pues compensaba llenarle el tanque. Y unos regalillos que hemos comprado ahí en el aeropuerto, pues 10,98. Así que esta es la última contabilidad ya que grabo de este viaje. Una pena, volvemos al mundo real realmente. Pues como siempre, una vez hecho el kilometraje, miro hacia allí porque ahí está el ordenador que estoy editando. Una vez que he hecho el kilometraje pasado, bueno, de milla a kilómetro y la contabilidad de este último día, 21-22 de septiembre de 2024, pasamos a las conclusiones y ya pues despedida, ¿no? Además, curiosamente, fijaos, llegábamos un 21-22 de septiembre del 24, el viaje empezaba el 7 de septiembre. ¿Y qué día es hoy? Hoy es 8, no sé si lo estaréis viendo, 8 de octubre de 2024. Un mes después prácticamente, un mes justo, hace un mes, estábamos viendo Chicago, en la casa de Solo en Casa, y luego el día echando
echando el día en Chicago, ¿no? Un viaje chulísimo, chulísimo. Y una vez hecho, pienso que mucha gente que hace muchos vídeos de este viaje en español, sobre todo en español que he visto, aunque no es mucha gente obviamente, son poquita gente que hace el viaje y que menos aún lo graba en vídeo. Y una vez lo hemos hecho nosotros, pienso que esa gente no ha hecho la ruta 66 como tal. Ha enchufado por autovía por muchos tramos que nosotros hemos hecho por ruta 66. Aún así hemos cogido autovía también en alguna zona y lo habéis visto. Pero esa gente no ha visto todo lo que hemos visto nosotros. De hecho ahora sé que hay una persona haciéndola que salió hace 5 días. Y hoy que es ayer o 6 días y ya estaba en Cadillac Ranch. Por lo que digo, que a cuánta velocidad va y por dónde va. Porque es imposible materialmente que en 5 o 6 días llegue Chicago a Cadillac Ranch. Nosotros llegamos en 8 días. Así que creo que hemos hecho una ruta 66 bastante completa. Que mi pareja y yo no hemos completado bastante el uno al otro. Ella hacia un lado y yo hacia el otro y al final uniéndonos. Es lo que mejor sabemos hacer cada uno, ¿no? Y bueno, pues eso, creo que ha sido un viaje bastante bonito. Bastante bonito de esos que por lo menos este tipo de viaje que hace una vez en la vida. Ya habéis visto y la vuelvo a enseñar que hoy es martes 8 de octubre. A día de hoy tengo editados todos los vídeos de la ruta. Estáis viendo que el último me falta el 12, el 13 y el 14. El resto ya está todo editado, incluso programado. ¿Y por qué estáis viendo esto tan entrado ya incluso 2025? Pues porque quiero que cuando se publique, además yo publico los vídeos bastante tiempo después de una vez grabado, pues porque anteriormente tengo programado otras cosas, pero quiero que cuando se publique yo verlo y recordar lo bien que lo pasamos en ese tiempo viajando, ¿no? Porque al final volvemos a nuestro punto de destino, que en mi caso es Málaga, y volvemos al mundo real, ¿no? Porque viajar no es el mundo real de nadie. Es todo muy bonito, todo sale muy perfecto, a veces hay algunas cositas, pero no es el mundo real de nosotros, de nadie, ¿no? Así que me gusta verlo pasar un tiempo y decir, joder, fíjate lo que hicimos, fíjate lo que vimos, fíjate dónde estuvimos, con quién hablamos, el coche que llevamos, que era automático, las carreteras por las que fuimos, un montón de cosas, ¿no? Y habéis visto una ruta 66 grabada desde el punto de vista de alguien que le gusta el motor. Por eso he hecho tanto hincapié en las pick-up, los motores V8, el tipo de moto que iba sin casco, no sé qué cosas que aquí no estamos acostumbrados en España ni en Europa, ¿no? También quiero, entre comillas, pedir perdón, pues porque no son vídeos profesionales. Esto es que habéis visto que en muchos vídeos se mete el aire, no se escucha bien o se escucha demasiado alto, pero es que es así como yo lo grabo. Incluso llevaba micrófono externo también para el móvil, llevaba trípode, llevaba un montón de cosas en mango para grabar con estabilizador, pero al final no lo he usado porque al final es más coñazo, tengo que estar pendiente de muchas cosas y no puede ser, ¿no? Y son vídeos amateur, como los que grababan nuestros padres en los 90, 80, que iban con una Handycam y ahora grababa aquí, ahora grababa allí, el vídeo un poco se movía. Hoy tenemos estabilizador de imagen en los móviles y también en la GoPro, aunque mi GoPro son antiguas. Pero no son vídeos profesionales, por eso entre comillas quiero pedir perdón, ¿no? Porque yo mismo lo he visto editando, digo, joder, ¿cómo se escucha esto? Se escucha fatal, pero es que es como yo grabo. Y habéis visto unos vídeos, yo pienso que muy auténticos de hacer la ruta 66 con esos desvíos a Monument Valley, Gran Cañón y Las Vegas, ¿no? Así que este es el vídeo del día, o el 15 vídeos de haciendo ruta 66 Estados Unidos. Ya he hecho una lista de reproducción, la veréis al final. A día de hoy me queda, bueno, como he dicho, editar los vídeos 12, 13 y 14. Me queda editar el vídeo de los preparativos, de los mapas, de preguntando al principio a ver si adivina alguien dónde vamos a viajar en esta lista de reproducción, por qué voy a viajar a la ruta 66, y luego vídeos que me quedan también de las conclusiones, si repetiría o no la ruta 66, cuántos litros pasados a galones y dólares pasados a euros hemos gastado durante toda la ruta 66, porque habéis visto que lleva la contabilidad. Muchas cosas muy curiosas, curiosidades de conducir en Estados Unidos, que tienen muchos puntos diferentes a Europa o España. Así que, bueno, llevo ya 5 minutos 11 segundos hablando, ¿no? Pero bueno, como este vídeo de este día 15 es más corto, pues me lo puedo permitir. Así que ya está, estoy en Málaga, vuelta al mundo real. Ha pasado un mes desde que estábamos visitando Chicago, pero es que va pasando la vida, tenemos cosas que hacer. Y bueno, pues no puede ser todo editar, ¿no? Aparte tenía muchísimo material. En esta GoPro estoy grabándome con la GoPro 3 Plus,
de 2014-2015, tenía 684 vídeos. En la GoPro 2, que es del año 2010 o 2009, tenía 300 y pico, se completó la memoria con casi 400 vídeos. En el móvil tenía 4600 elementos, o sea, entre foto y vídeo 4600 elementos. Imaginaos llegar aquí, pasar todo eso al ordenador, clasificarlo por días, clasificarlo por carpetas, clasificados por fotos, clasificados por vídeo, y luego obviamente editar, que sean muchísimas horas, ¿no? Más todo el tiempo que se fue en la preparación de los mapas, que empleamos, creo que fue en hacer todos los mapas 11 días. Así que ya está. Lo más gordo yo quiero pensar que ya lo he editado, pero todavía me queda mucho por editar y anterior grabar, ¿no? Así que hasta aquí nuestros vídeos de mi pareja y mía de la ruta 66. Yo creo que ha sido un viaje muy chulo. No he viajado en moto como normalmente viajo. He cogido el avión, que hacía muchísimo tiempo que no viajaba en avión, pues he cogido 4 aviones en este viaje. Y ha sido un viaje muy chulo, sí. La verdad que no. Y sobre todo yo este 2024 me lo merecía. He tenido un 24 y todavía me queda bastante duro, arrastrando cosas del 23 que me han mal acompañado este 2024, y creo que me lo merecía este viaje. Me ha hecho mucha ilusión ver las cosas de Regreso al Futuro, que soy súper fan desde que era pequeño, que en este mismo salón donde ahora mismo me encuentro veía Regreso al Futuro 1, 2 y 3, la 3 un poquito nos gustaba menos, con mi padre. Obviamente ir a Pro Circuit en California, en Corona, Los Ángeles, bueno, pues me ha encantado. Todo eso lo veréis en un vídeo aparte, ya me estoy anticipando, pero bueno. El Toyota Corolla se ha portado de puta madre. Ha costado bastante dinero el tema de la tasa One Way, con la tasa y tal, pero bueno, ya está, es lo que hay. Y nada, nos merecíamos tanto mi pareja como yo este viaje, y sobre todo yo, que este 2024 tela. Mi cuenta estará @NachoAKBS1, llevo para 8 minutos hablando, @NachoAKBS1, por aquí os dejaré un vídeo. Por ejemplo, por aquí a la derecha os voy a dejar el vídeo de hace justo un mes atrás, 8 de septiembre, de visitando Chicago. Por aquí os dejaré la lista de reproducción de este viaje, y por aquí, por la izquierda, pues otro vídeo que os deje también relacionado con este viaje. No sé, alguno de los días que lo hemos pasado tan bien, ¿no? Tan bien. Mucho kilometraje, pero a mí la verdad me encanta conducir, y encima siendo la gasolina barata, pues imaginaos, ¿no? Es que hasta 2,65 creo que vimos dólares el galón, y luego como muy caro lo hemos visto a 5 dólares el galón. Gasolina, ojo, gasolina. Aquí en España la gasolina está bastante más cara. Hoy creo que está a unos 50 y algo, la 95, allí 87, pero el coche iba fenómeno con la 87. Si viajáis allí, echar 87. Y también haré un vídeo por qué un coche básico para Ruta 66, por qué no un más que el Car V8, por qué no hacer la Ruta 66 en moto, y mira que a mí me gustan las motos, por qué no hacerla en moto, bajo mi punto de vista, mi opinión personal, luego que cada uno obviamente haga lo que le da la gana. Así que ya está, pulgar en alto, un saludo desde Málaga. En este vídeo hemos venido de Los Ángeles a Copenhague y de vuelta a Málaga, aunque durante toda este recorrido pues ha pasado pues 3 semanas aproximadamente. De nuevo pulgar en alto, un saludo desde Málaga. Espero que os hayan gustado los vídeos de la Ruta 66, a nosotros nos han encantado.